¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy tengo el gran gusto de tener en entrevista a Aldo Luevano. Él es cofundador y CEO de Rumi, una empresa mexicana que se dedican a hacer software y hardware de robots. ¿La conocías? Pues vamos a ver la entrevista. Bueno, pues como les platiqué, tengo conmigo a Aldo Luevano. Aldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos un espacio de tu tiempo. Muchas gracias por la invitación para que podamos platicar. Oye, pues platícanos, ¿cómo nace RumiBot? Por ahí hemos leído en 2018, me parece, ¿no? Que se llevaron pues un premio de parte del MIT. ¿Qué es RumiBot y de cómo nace esta idea? Bueno, RumiBot es como nosotros llamamos a nuestros robots humanoides. Nosotros somos una empresa que lleva ya más de 6 años en el mercado. El nombre de la organización es Rumi IT Services. Okay. Nosotros nos fundamos como tal en el año 2014 y desde ese entonces teníamos la idea de crear robots humanoides. Sin embargo, por el mismo ecosistema de emprendimiento que existía en ese momento en materia de inversión y demás, decidimos empezar a comercializar soluciones de software en materia de inteligencia artificial para que con base en eso pudiéramos tener nuestros propios recursos financieros, técnicos y temas de recursos humanos para posteriormente poder empezar a construir robots humanoides. Entonces, la verdad es que eso es lo que nosotros hicimos. Justamente en el año 2016 fue que 2 años después de haber fundado la empresa, ya teníamos un músculo financiero interesante, viajamos a Silicon Valley y regresando pues pusimos la primera área de investigación y desarrollo dentro de Room IT, cuyo principal outcome, como principal producto fue la creación del primer robot comercial para temas de control del hogar, para temas de smart home y se llama RumiBot como tal. Entonces, posteriormente, justamente por ese tema de innovación, ese tema de disrupción aquí en el ecosistema de la región, fuimos reconocidos por el MIT como uno de los innovadores más importantes a nivel de América Latina. Y bueno, pues ese es uno de los premios que tenemos, pero la verdad es que tenemos muchísimo reconocimiento, no solo en México, sino alrededor del mundo. Ok, oye, y por ejemplo, ahorita que comentas, ¿no? Robot humanoide, creo que cada vez, y en particular ahorita con la pandemia, estamos escuchando más, ¿no? Como de robots de servicios y demás. Se oye mucho también de los famosos bots, pero en sí, ¿qué es un robot? Porque creo que todos tenemos la idea de un robot y nos viene a la mente robotina, ¿no? Pero pues es Claro. muchísimo más que eso. ¿Qué es en sí un robot? Bueno, un robot es una herramienta que permite la ejecución automática de tareas repetitivas. Y hay distintos tipos de robots, desde robots industriales, robots de servicio, robots del consumidor, robots de software, robots que automatizan tareas a nivel de aplicaciones empresariales, ¿no? Entonces hay distintos tipos de robots. En nuestro caso, nosotros nos enfocamos al tema de robots humanoides y es importante mencionar cuando hablamos de robots humanoides, no quiere decir que sean robots que parezcan humanos. Creo que ahí hay un mal entendimiento en la clasificación de los robots. O sea, al final de cuentas, los robots que parecen muy, muy humanos, hasta luego dan miedo interactuar con ellos. Varios tienen una barrera para propiamente pues interactuar con este tipo de robots. Cuando hablamos de robots humanoides, lo que tenemos que conceptualizar es que de la misma manera que las personas aprenden cómo ejecutar tareas repetitivas en distintos casos de uso en la industria, o sea, puedes aprender a hacer tareas repetitivas como ser un mesero, por ejemplo, dentro de un restaurante o traer trabajar dando información en un call center. Esa es parte de las capacidades cognitivas de los seres humanos, que podemos aprender cómo ejecutar tareas repetitivas en distintos sectores de la industria. Entonces, es un poco la idea de los robots humanoides, que sean herramientas que bajo entrenamiento, en este caso con Machine Learning, puedan estar ejecutando casos de uso totalmente distintos. Hay robots que son verticalizados únicamente para un caso de uso, principalmente los robots industriales que ensamblan a lo mejor ciertos componentes de productos industriales que solamente están entrenados para hacer esa única actividad y están construidos para poderla hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de robots humanoides, estamos hablando de otro tipo de robots que mediante entrenamiento pueden fungir como un asistente en el lobby de un hotel o pueden fungir como un recepcionista dentro de una sucursal bancaria o pueden estar trabajando como un vendedor dentro de una sala de cine. Entonces, esa es la lógica detrás de los robots humanoides y eso sí es importante conceptualizarlo.
Sí, porque muchas veces, ¿no? Pensamos robot humanoide y pues te vienen a la mente, ¿no? Tipo estas películas como Yo Robot o un C-3PO, pero como dices, te dan miedo. Si llega como que tú ves un robot, te lo imaginas muy parecido al humano y dices, ay, no, espérate, ¿no? Como que hazte para allá. Entonces realmente el robot humanoide es el que puede hacer estas tareas repetitivas sin que realmente físicamente parezca un robot. Sí, sí, o sea, la idea aquí es como lo hacen los humanos, o sea, tú si recibes un entrenamiento básico para hacer tareas repetitivas, lo puedes hacer para distintos tipos de industrias, para distintos tipos de mercado, ¿no? O sea, hay muchas, y aquí hablamos un poco del tema de fuerza de trabajo, ¿no? O sea, al final del día, para tareas más complejas, algo que todavía ahorita no se materializa, como tú como profesionista, como especialista, pues evidentemente el grado de tareas repetitivas que haces, pues no es tanto, ¿no? Más bien te dedicas a temas estratégicos, a más temas hasta cierto punto tácticos, operativos puede ser, pero no ejecutar siempre la misma acción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuerza de trabajo, pues muchas veces hay personas que se emplean para ejecutar tareas repetitivas en distintos tipos de trabajos, ¿no? Pueden Okay. fungir como vendedores, pueden fungir como recepcionistas, personas que den información a primer nivel, ¿no? Hay muchos tipos de empleos que involucran tareas repetitivas. Entonces, justamente con la llegada de la robótica humanoide, se debe conceptualizar eso. Los robots humanoides son herramientas, son robots que permiten, bajo entrenamiento, poder solventar casos de uso transversales para distintos mercados, para distintas industrias. Ok. Oye, y en términos, por ejemplo, de robots de servicio, ahorita con la pandemia se ha visto mucho, ¿no? Que de repente en China, en los hospitales, metieron unos robots y ellos eran los que llevaban los medicamentos. ¿Qué es un robot de servicio y cómo difiere de un robot humanoide? ¿O son muy similares? Bueno, es que realmente los robots de servicio pues, son robots que atienden una necesidad. Podrían llegarse a catalogar que existen robots humanoides que son robots de servicio. Aquí la principal diferencia es de que pueden haber robots de servicio, por ejemplo, pueden haber robots de delivery dentro de un restaurante cuya función es únicamente llevar alimentos a las mesas. Entonces es un robot de servicio, ¿ok? Pero ese robot no puede hacer otra cosa más que llevar alimentos a las mesas. Entonces está sirviendo a los comensales del restaurante y se cataloga como un robot de servicio, pero no necesariamente es un robot humanoide. ¿Por qué? Pues porque al final del día, por mucho entrenamiento que tú le hagas a ese robot mesero, no va a poder llevar paquetes a lo mejor en un tema de logística o de warehouses. Entonces, Okay. esa es la principal diferencia que existe. Cuando estamos hablando de robots que otorgan un servicio a los usuarios finales, podemos categorizarlos como robots de servicio. Cuando esos robots de servicio no están capacitados para poder ejecutar distintos tipos de tareas con entrenamiento, más que solamente un caso de uso sumamente verticalizado, son robots de servicio, pero no son robots humanoides. Ok. Oye, y por ejemplo, para que un robot pueda interactuar de forma adecuada con nosotros, ¿no? Porque ahorita siento que ya está llegando todo este tema, pero puede haber un poco de resistencia. ¿Qué cualidades son las que debe de tener un robot para que realmente lo pudiéramos integrar, ya sea en nuestro día a día en el hogar o en oficinas, en hospitales, todo este tema, ¿no? De la pandemia que ha, pues, cambiado muchísimas cosas. ¿Cuáles son las características que debe de tener un robot para que no haya como que esa resistencia de las personas para que los podamos integrar en nuestro día a día? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente al día de hoy es muy complicado poder hablar de robots que lleguen al tema de consumidor, ¿no? De hecho, cuando nosotros empezamos a desarrollar los robots en nuestra área de investigación y desarrollo, nuestro principal objetivo era crear robots para el consumidor, para B2C, ¿ok? Sin embargo, por el mismo nivel de madurez que existía no solo en México, sino en Latinoamérica, en la adopción principalmente de otras tecnologías como el Internet de las Cosas, for Smart Home, todo lo que se conoce como hogar inteligente, pues decidimos pivotear nuestro modelo de negocio hacia temas de B2B, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo eso? Pues porque al final del día creo que falta un tiempo para que haya robots que realmente estén dentro de los hogares, es algo que es viable, pero aquí entra parte de la respuesta a tu pregunta. Para que un robot pueda estar interactuando de mejor manera con los humanos, con los usuarios finales, debe estar supliendo una necesidad básica para ellos, ¿no? Eso es sumamente importante. Y en el caso de las organizaciones,
debe estar intrínseco en el ADN de los procesos de negocio de las empresas. ¿Con eso qué me refiero? O sea, cuando actualmente por el tema de innovación y disrupción, si tú ves un robot en a lo mejor un centro comercial, a lo mejor en un aeropuerto, muchos de esos robots son más para temas de meet and greet, ¿sabes? Son más un selfie con ellos o de alguna manera hay novedad por interactuar con estos robots. Pero si ese robot no está en un proceso de negocio sustituyendo una necesidad básica, difícilmente la segunda vez que lo veas vas a ir a interactuar con él, porque ya pasó la emoción, ya pasó la innovación, la novedad que en su momento tú sentiste. Pero ¿qué pasa si el robot de alguna manera garantiza que el tiempo en el cual tú estás en el aeropuerto se reduce, ¿no? O si vas al cine, el robot te ayuda a pasar a tu sala en mucho menos tiempo que si te presentas en la ventanilla a comprar tanto palomitas como a comprar tus boletos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando realmente eficienta ese proceso y el usuario se empieza a acostumbrar a interactuar más con el robot que por solamente el simple hecho de que es un robot cool, entonces justamente ahí va a ser donde ya vamos a poder preferir interactuar con los robots humanos. Entonces, si te fijas, el hecho de que un robot parezca humano no genera realmente una ventaja competitiva de cara a las empresas y al ecosistema de negocios en la sociedad, sino que más bien lo que tenemos que buscar es que esos robots suplan una necesidad básica y eficiente en procesos de negocio, para que los usuarios podamos preferir interactuar con el robot que de una manera tradicional en materia de innovación y transformación digital, ¿no? Ok. Oye, y aquí, por ejemplo, usualmente pensamos en robot y pensamos, yo por ejemplo, hoy me puse un robot, de acuerdo a la entrevista, pensamos siempre que es hardware, pero entonces también los robots pueden ser solo software, en específico para la parte de las oficinas. Claro. Bueno, para las oficinas y para varios casos de uso, ¿no? O sea, al final de cuentas, el concepto de robot es automatización, ¿no? Entonces, ahorita hablamos mucho, por ejemplo, de bots, de chatbots, de RPA, de Robotic Process Automation, que al final del día son softwares que automatizan ciertas tareas una vez más repetitivas, pero sin la conceptualización del hardware como tal, ¿no? Normalmente ya es un tema del art code de la industria. Cuando estamos hablando de bots, estamos hablando normalmente de software. Pero ya cuando se incorporan temas de hardware, normalmente se hace mencionar robot como tal, aunque eso es más bien un concepto genérico, ¿no? Y depende mucho de la región, de la cultura, cómo tú lo adoptes. Hay muchos robots humanoides, como el caso de RumiBot, que se llama RumiBot, no se llama RumiRobot, pero y es hardware al final del día, ¿no? Otras empresas en Latinoamérica como KiwiBot siguen el mismo patrón de nomenclatura, pero no estamos hablando necesariamente de software, sino que son también robots de hardware. Entonces, al final de cuentas, yo los categorizaría todos como robots y ya sobre su funcionalidad podríamos empezarlos a categorizar como robots puramente de software, de hardware y full stack, ¿no? Hay robots que, cuando estamos hablando de los robots de hardware, los robots físicos, pues tienen forzosamente software en su interior y tienen inteligencia artificial. Yo sí te diría que parte importante cuando conceptualizamos a robots humanoides es de que tengan capacidades cognitivas, ¿no? Y eso implica sí o sí inteligencia artificial y machine learning a nivel de software, evidentemente, pero que corre o hace que se ejecuten tareas dentro del hardware del robot. Ok. Y un ejemplo de un bot como tal que solo sería software, podría ser el famoso algoritmo que todos hemos escuchado, ya sea en Facebook, en Amazon, en Instagram. ¿Eso es considerado un robot también, esos algoritmos, o son completamente diferentes? Bueno, sí son conceptos diferentes, porque cuando nosotros hablamos de algoritmos, básicamente es la lógica de negocio que se utiliza en sistemas de información para poder crear soluciones, ¿no? Entonces, pueden haber algoritmos que no necesariamente desencadenen un robot, sino que a lo mejor sean puramente ejecución de lógica de negocio, una suma, una resta, un cálculo, una dispersión de nómina en sistemas empresariales, ¿no? Por ejemplo. Y hay algoritmos de machine learning, ¿no? Que son algoritmos que justamente garantizan la capacidad de inteligencia artificial en los sistemas de información, y esos sí están más apegados al tema de bots de software. Hablamos de bots de software, normalmente podemos hablar de chatbots, que son los bots como los cuales, preguntándome acerca del ejemplo,
tú puedes estar interactuando con un chat y al final de cuentas no hay una persona detrás del chat, sino quien te está contestando es un bot, ¿no? En ese caso, si te fijas, es inteligencia artificial, porque dependiendo de las preguntas y las intenciones del usuario, el algoritmo entiende esa intención y con base en un entrenamiento puede dar una respuesta a lo mismo, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Hay bots, por ejemplo, en el contexto de RPA, que es una tecnología que se está utilizando actualmente mucho, se conoce como Robotic Process Automation, y lo que hace esta tecnología es que, por ejemplo, en tareas muy repetitivas que tienen las personas de llenar formularios, de capturar información, revisar documentos, cosas por el estilo, se hace un script que permite automatizar esa tarea repetitiva y no es necesario tener que las personas tengan que todos los días capturar la misma información en el mismo formulario, en la misma página o en el mismo sistema empresarial, ¿no? Entonces, son como dos ejemplos muy concretos. Tal vez un tercer ejemplo de bots de software son, por ejemplo, los bots que automatizan el tema de redes sociales, ¿no? Donde empiezan a surgir mucha información de tweets, por ejemplo, o a lo mejor posts en Instagram, en Facebook, pero que realmente no lo está haciendo una persona, ¿no? Sino que se entrenan con un determinado tópico y con base en ese entrenamiento, pues ya empiezan a viralizar cierta información, que pueden ser de manera buena o mala, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Wow, súper interesante, la verdad. Y más, siento que ahorita como que todo este tema de la pandemia está trayendo mucho, ¿no? Hacia poner atención en los robots, no tanto como que ya normalizarlos un poco. Nos comentaste que sí estamos todavía un poco lejos de tener robots en el entorno doméstico, pero si tuviéramos uno, ¿en qué nos podría ayudar en casa? Yo me imagino, todos quisiéramos, ¿no? Una robotina que nos cocinara, que nos limpiara y demás, pero yo lo pienso, por ejemplo, en personas mayores que tengan ciertas enfermedades o algunas personas con discapacidades. Ese tipo de robots domésticos nos podrían ayudar para mejorar calidad de vida en pacientes que ya tienen ciertas discapacidades, por así llamarlo. Sí, definitivamente, ¿no? Y no quiere decir que no haya robots actualmente desplegados, pero, por ejemplo, hay los robots de iRobot, los robots que limpian el piso y demás. Son robots que, como te decía, hacen una actividad muy puntual, que es limpiar o pulir el piso, y la verdad es que te facilitan mucho esas tareas de automatización, pero como te decía, no son robots humanoides porque están verticalizados solamente en caso de uso. Parte de la lógica de los grandes líderes de tecnología es empezar a habilitar robots humanoides en el mediano plazo, pero ahorita desplegar asistentes, ¿no? Por ejemplo, la adopción de Alexa o Google Home, asistentes para la casa inteligente, pues de alguna manera facilitan este tipo de implementaciones. Y pues sí, al final de cuentas creo que lo que se tendría que estar considerando sería en el corto plazo empezar a integrar cada una de esas capacidades aisladas de limpieza, a lo mejor de atención por medio de comandos de voz, o a lo mejor el poder solicitar un servicio directamente por voz versus utilizar una aplicación móvil, todo eso congregado en un único punto, ¿no? Eso es parte de lo que se podría estar haciendo con robots humanoides para el hogar. La verdad es que nosotros en nuestro caso, como te decía, era la primera aproximación que teníamos. Sin embargo, por el grado de adopción que existe de Internet de las cosas en Latinoamérica, era algo muy complicado, ¿no? Era muy costoso el costo final del robot, el precio final del robot para los usuarios, y por eso decidimos primero empezar a evangelizar hacia las organizaciones y que los usuarios finales empezaran a acostumbrar a ver robots en el día a día de los procesos para posteriormente, entonces sí, poder hablar de un despliegue hacia consumidor, ¿no? Entonces, bueno, es parte interesante. Hay robots que ya están en casas con un cierto nivel de autonomía. Un ejemplo es TemiBot. Es un robot que está sumamente fondeado en materia de venture capital, de capital de riesgo. Yo creo que es el más avanzado que actualmente se encuentra desplegado. Hay muchas startups que buscaron llevar los robots al consumidor y la mayoría desaparecieron, ¿no? Entonces, en nuestro caso creo que fue la decisión correcta pivotear hacia B2C, seguir monetizando nuestra investigación y desarrollo para que en el mediano plazo sí pudiéramos estar desplegando los robots en el consumidor, ¿no? Okay. Pero justamente como te decía, hay varios ejemplos como Aido, como Curibot, por ejemplo, que fueron robots muy interesantes en materia de crowdfunding, por ejemplo,
Muchos usuarios estaban demandando este tipo de implementaciones en el 2016, pero pues no se materializaron, sobre todo por el costo que tenía la tecnología en ese entonces. A lo mejor ahorita ya poco a poco se va a empezar a hacer esa adopción, pero pues bueno, definitivamente aquí en Latinoamérica quedan unos años pendientes para lograrlo, ¿no? Para poderlo desarrollar. Y ustedes son empresa mexicana, ¿cierto? Sí, 100% mexicana. Los ¿Y robots manufacturamos, los desarrollamos, los ensamblamos, los comercializamos todo en México. Wow. Oye, Aldo, pues muchísimas gracias por darnos este tiempo, platicarnos un poco sobre este tema tan interesante de robots y además saber que sí son cosas que se hacen en México, porque creo que en temas así de tecnología y sofisticados siempre pensamos, no, es Estados Unidos, es China, viene de Europa, y pues no, en nuestro país estamos haciendo este tipo de cosas que son muy buenas y que esperemos que en unos años pues ya podamos tener este tipo de robots en nuestras casas, que yo creo que son una ayuda. Como dices, para tareas repetitivas ya empezamos con el iRobot famoso que de repente ahí se desvía, ¿no? De hacer su aspiradora y demás, pero bueno, al final del día es tecnología que está hecha en México, la de ustedes, y que pues es digna de celebrarse. Sí, que al final del día México es potencia en robótica humanoide, en investigación y desarrollo. Continuamente los ingenieros mexicanos de la UNAM, del Politécnico, de la Salle, ganan importantes competencias a nivel mundial, pero el problema es de que pues, los empresarios normalmente optamos por no invertir en ese tipo de proyectos. Bueno, en nuestro caso sí, ¿no? Pero se opta por no invertir en este tipo de proyectos porque se está acostumbrado a la zona de confort de utilizar hardware que venga de otras partes del mundo, ¿no? Siempre. Entonces, pues eso nos afecta, uno, porque no se generan empleos locales, evidentemente. Los ingenieros se desperdician, no pueden emplearse en materia de robótica humanoide y buscan otras oportunidades, ya sea en otras partes del mundo o locales como desarrolladores de software. Y pues por otro lado, una gran oportunidad para la economía local se pierde, ¿no? Entonces, pues no podemos exportar tecnología y solamente estamos esperando a que nos llegue tecnología extranjera, ¿no? Entonces, por ahí hay una problemática social bien importante. Es importante que los empresarios no lleven el camino fácil a adquirir tecnología china o de otras partes del mundo, sino que más bien se invierte en la creación de tecnología local. Claro, y que me imagino de ahí eso nos puede llevar pues a crear una industria dentro del país que sea para exportación posteriormente. Exactamente. Oye, ¿y dónde los podemos encontrar? Bueno, pues nosotros nos encontramos en las redes sociales, nuestra página es www.rumi con doble O, Okay. y rumi-it.org. Esa es nuestra página. Y si ponen en Facebook, en Instagram, en Twitter, RumiBot, pues ahí aparecen nuestras fanpage y ahí hay muchísima información también bien interesante. También en YouTube como RumiIT o como RumiBot. Ok, buenísimo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora sí que un tema bien interesante y sobre todo saber que se está desarrollando en México. Muchas gracias por la invitación, Carla. ¿Qué te pareció? La verdad es que es un tema súper interesante y más que nada como platicábamos con Aldo, a veces pensamos que los robots es algo que solamente se desarrolla fuera de México porque es como muy sofisticado y se necesitan muchísimas cosas. Y sí, si bien es cierto que es bastante sofisticada esta industria, pues en México tenemos un gran exponente en Rumi de lo que puede ser el desarrollo tanto de hardware y software de robots en nuestro país. Así que espero que la entrevista haya sido de tu agrado. Te voy a dejar abajo los datos de la compañía para que si los necesitas contactar lo puedas hacer. Y no se te olvide, dale like a mi video, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente contenido.